vamos a hablar de un tema tremendo. El tema del que vamos a hablar ahora es tan tremendo, tan importante, que algunos padres de la iglesia, saben ustedes que los padres de la iglesia son los santos de los primeros 8 siglos que estructuraron la doctrina de la iglesia, que le dieron soporte filosófico. Algunos padres de la iglesia llegaron a decir que el tema del que vamos a hablar hoy es en realidad la raíz del pecado original y no la soberbia. O sea, para que se hagan una idea de la magnitud del tema. Todos entendemos que la soberbia es la raíz del pecado original y de cualquier pecado, ¿cierto? Siempre que uno habla de la raíz del pecado, piensa en la soberbia. Pero algunos padres de la iglesia llegaron a decir, no, la raíz del pecado original es esto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguien tiene alguna idea? Desobediencia, no. La avaricia, no. Impureza, no. A ver, gente, sabor. Necesito actividad porque se me van a pegar una dormida. A ver, es una palabra rara. La asedia. Entonces pongan ahí, el demonio de la asedia. Asedia se escribe A-C-E-D-I-A. Asedia. Como suena con C. También conocido como asidia. Igual, pero en vez de la E, la I. Asidia. O desidia. Desidia si es con S. Asedia, asidia o desidia. O sea, miren la magnitud del tema, muchachos. Miren la importancia del tema, que algunos padres de la iglesia llegaron a decir que en la raíz del pecado original no estaba la soberbia, sino la asedia. O sea, así de grave es esta vaina en la vida espiritual y así de bien tenemos que conocerla en la vida espiritual. Entonces, para entenderlo, vamos a partir esta charla en 3 rápidas partes. Primera parte, vamos a hablar de las 2 grandes etapas de la vida espiritual. La segunda parte vamos a hablar de la asedia en el pecado original y en la tercera parte vamos a hablar un poco de lo que nos corresponde a nosotros, la asedia en la vida del misionero comprometido o del misionero en general. Bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Vamos a hablar de las 2 etapas de la vida espiritual. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice lo siguiente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Primera etapa de la vida espiritual. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Eso se llama ascética. La vida ascética. La primera parte de la vida espiritual es la vida ascética. ¿Cómo se escribe ascesis, ascética? A-S-C-E-T-I-C-A. Ascética. Ascética, con ese C. Es la parte de la renuncia, es la parte de negarse a sí mismo, es la parte de tomar la cruz. Es, anoten esto, el no en la vida espiritual. La vida espiritual tiene un gran no. Es el no en la vida espiritual. Es la parte de el no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no mirarás a la mujer del prójimo. No. Hay un no en la vida espiritual. La segunda parte es y sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Esa parte se llama mística. Es el gran sí de la vida espiritual. Incluso la ascética, los tratados espirituales, los llaman la parte negativa de la vida espiritual. No como que la parte espiritual tuviera una cosa, un aspecto negativo y otro positivo en los sentidos modernos de la palabra, sino en el sentido de que este acompaña un no, la ascética, y el otro acompaña un sí, la mística. De hecho, la mística es lo más lindo que le puede pasar a una persona. Es triste que hoy a alguien, cuando lo quieran ofender, cuando quieren denostar a una persona, le digan, usted es un místico. ¡Qué cosa tan ridícula! Porque la palabra mística es la palabra más bella que se te puede decir. ¿Sabes qué significa ser místico? Místico significa la plenitud del ser humano. Un místico es un hombre en plenitud. Un hombre que ha llegado a la madurez de la humanidad. Ese es un místico. En pocas palabras, todos nacimos para ser místicos. Entonces, anoten esto en mayúscula. El no de la ascética prepara al sí de la mística. El no de la ascética prepara al sí de la mística.
Mujeres van a decir el no de la ascética y hombres van a responder prepara al sí de la mística. 1, 2, 3. El no de la ascética. Prepara al sí de la mística. ¡Fuerte! El no de la ascética. Prepara al sí de la mística. Nuevamente. El no de la ascética. Prepara al sí de la mística. Muy bien. ¿Por qué hablamos de esto y por qué esto tiene mucho que ver con la vida, con el demonio de la asedia y con la lucha contra la asedia? Resulta que hay personas que no han comprendido la vida espiritual y piensan que toda la vida espiritual es solamente la ascética. Y consideran que la vida espiritual es solo sufrir, renunciar, negarse, no cargar cruz. Entonces usted le pregunta, hermano, ¿usted cómo está? A los pies de la cruz. ¿Y usted cómo se siente hoy? ¿Usted qué hace en lazos? Sufro. Y usted, pues hermano, a ver, diga, hoy no estás mejor que ayer. Más crucificado que ayer estoy. O sea, gente tan negativa que se desmaya y no vuelve en sí sino en no. O sea, son personas, de verdad, son personas que tú te das cuenta en la vida espiritual, pesimistas. Para cada solución tienen un problema. Literal, para cada solución tienen un problema. No les gusta nada, nada les sirve. Vamos a hacer, uno está, y si está en el consejo de la misión es un problema. Porque, vamos a hacer una cenita. No, esas cenitas no, porque la verdad es que a veces se desordenan mucho. Oye, ¿por qué no vamos a verlos alumbrados juntos? No, es mucha contaminación allá, la cantidad de gente, bacterias. ¿Por qué no hacemos... ya sé, una velada mariana? No, esa velada mariana la gente se viste muy bien, se le arregla mucho, vanidad, se sabe, las uñas, el pelo, plata, pues, mercantilismo, comunismo, capitalismo salvaje. Son personas que uno dice, pero es que este tipo, a esta niña, a este tipo no le gusta nada, nada le sirve. Y tú te das cuenta que viven una vida ascética, probablemente sí en su vida, pero es una vida ascética amargada. Es una vida ascética parecida que la vida espiritual fuera una desgracia que le tocó vivir y que quisiera vincular a todo el mundo a esa desgracia. Y como yo ya soy el desgraciado que conocí estos mandamientos y como soy un desgraciado que no me pude volar de la consagración y me tocó terminarla porque ya conocía mucho y me iban a juzgar mucho porque conocía mucho, voy a meter a otros a esto, porque yo no voy a sufrir solo, porque otros tienen que sufrir conmigo. Hay gente que vive la vida espiritual así. Es más, ¿se acuerdan en el retiro espiritual cuando uno empieza el examen de conciencia, que uno les dice, a ver, usted por ejemplo, ¿faltó a misa un domingo? Sí. ¿Sabía que eso era pecado? No. O sea que no pecó mortalmente, porque para que haya pecado mortal se requiere pleno conocimiento, pero ya lo sabes. Significa que si faltas a misa, ahora sí vas a pecar mortalmente. Y no falta el predicador que diga, ahora sí te agarré. Ahora estás en la desgracia de saberlo. Ahora que lo sabes, ahora ya tienes el yugo de la ley sobre ti. Y no falta el que diga, ¿por qué demonios vine a este retiro? Yo prefiero no saber, prefiero permanecer en la ignorancia. ¿Ven? Es una comprensión de la vida ascética errónea. Y aquí viene lo de la asedia espiritual. Esto lo voy a definir de entrada. ¿Qué es la asedia espiritual? Es una tristeza, Santo Tomás de Aquino lo llama tristeza. Es una tristeza ante la voluntad de Dios. Que se me presenta como algo negativo. Una tristeza ante la voluntad de Dios que se me presenta como algo negativo. Es decir, ¿por qué esto tiene que ser pecado? ¿Por qué? Si es tan rico. ¿Por qué si esto es tan sabroso? Bueno, ya me toca vivirlo, bendito sea mi Dios, por amor a Dios. Pero eso sí, que todo el mundo lo sepa, porque yo no voy a ser el único que no voy a ir a farras, yo no voy a ser el único que no me va a acostar con la novia, yo no voy a ser la única boba que se va a vestir de esa manera. ¿Ven? Es esa concepción errónea. Me da tristeza que esa sea la voluntad de Dios. Es una renuncia efectiva al pecado, pero no una renuncia afectiva al pecado. Una renuncia efectiva, pero no afectiva. Me duele que las cosas sean pecado. Me da tristeza la voluntad de Dios. Señores, si usted vive la vida espiritual así, usted vive una verdadera desgracia. Usted vive una verdadera desgracia y usted va a ser un predicador amargado a más no poder.
Y cuando digo predicador amargado, ustedes conocen predicadores que lo único que saben es dar palo, palo y más palo, ¿no? Palazos de amor mariano. Que está en un grupo que se llama Látigos de Amor Mariano. ¿Lo conocen o no? Son personas que lo único que saben es el aspecto negativo de la vida espiritual, a lo que tienes que renunciar. Son personas muy mortificadas, sí son personas que de alguna manera llevan una vida espiritual muy seria, pero de hecho, pues yo creo que tienen que amar mucho a Dios, porque para llevar la vida espiritual con esa desgracia y ser capaz de sostenerse, o tienen mucho miedo al infierno o algo de amor a Dios que les sostenga. Pero en cualquiera de los dos casos es una vida espiritual enferma. Es una vida espiritual enferma, es una vida espiritual que no muestra alegría, es una vida espiritual que no manifiesta el gozo de sentirme liberado por Cristo. Dios llegó y lo que hizo fue cargarme. Dios llegó y yo era feliz antes de conocer el Evangelio, antes de ir al retiro, antes de consagrarme. Ahora cargo un yugo que no puedo con él. Ahora cargo el yugo de la castidad, ahora cargo el yugo de la fidelidad, ahora cargo el yugo de mantener mi carácter a regla, ahora cargo el peso, es un peso que me aplasta. La voluntad de Dios vino a aplastarme, no a liberarme. La voluntad de Dios es cadena, no liberación. Miren por qué es tan delicado. Miren por qué es tan grave. Porque atentos, en la vida espiritual, si la ascética no te prepara a la mística, no vives ascética, sino asedia. Y de hecho se parecen. Si no te prepara al encuentro con el amor, si no te prepara a enamorarte con Dios, entonces lo que estás viviendo no es una vida ascética, sino una vida asedia. Una vida llena de asedia. Señores, claro que renunciamos, y claro que implica un combate la renuncia. El esfuerzo, por ejemplo, de no dormirse en este momento es un combate muy fuerte, ¿o no, hermano? Hombre, Gerlain, una vida, pero tú decides si es ascética o asedia. Así, de la ascética o la dormística, dice este. ¿Quién como Dios? Decide si eres ermitaño o dormitaño. El caso es que la vida espiritual sí comporta una lucha. Claro que comporta una lucha. Si yo vengo de una vida lujuriosa, convertirme implica una lucha. La pregunta es cómo vives esa lucha. ¿Con alegría porque estás siendo liberado del yugo de la lujuria? ¿O con tristeza porque me tocó ser casto, porque ya conocí que si no lo vivo me condeno? Si es una tristeza la que vives en tu interior, entonces tu renuncia no es producto del deseo de la mística, o sea, del deseo del amor, o sea, del deseo de la unión con Dios, sino que es producto de un temor. Y ese temor lo que produce es una tristeza en el corazón. Entonces los que viven la asedia están más inspirados por el temor que por el amor. Entonces miren que ya estamos en la primera parte de la charla, ascética y mística. Pero todos estamos llamados a realizarnos místicamente, todos estamos llamados a terminar uniéndonos a Dios. De hecho, cuando estudiamos la consagración, en la primera práctica interior, ¿cuál es la primera práctica interior de la consagración? Son 4 prácticas interiores. No, esas son las características de la verdadera devoción. Exactamente. Las prácticas interiores, dice Montfort, son obrar por María, con María, para María y en María. La primera es obrar por María. ¿Y qué se necesita para obrar por María? 2 cosas. Renuncia y abandono, ascética y mística. Ese es el resumen de la vida espiritual. Ascética, renuncia. Mística, abandono, unión, entrega, comunión de amor con mi amado Señor. ¿Quién como Dios? Ok, ¿por qué algunos padres de la iglesia vieron en el pecado original, no el pecado de la soberbia, sino el pecado de la asedia? Veámoslo. Génesis capítulo 3. Versículo 1. Ese es mi hijo. Miren, señores, la caída del ser humano. La serpiente era el más astuto de todos los animales que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Pregunto, ¿eso es cierto? ¿Fue eso lo que dijo Dios? Por eso la asedia no solamente es una inclinación, no solamente es un vicio, no solamente es una tentación, sino que hay un demonio de la asedia. No solamente algo que está en ti como la soberbia, que está en ti,
Pero es que además hay un demonio de la sedia, o sea, hay espíritus inmundos que te están susurrando al oído mentiras contra la voluntad de Dios. Y lo primero que hace ese espíritu inmundo de la sedia es tratar de confundirte en la voluntad de Dios, tratar de decirte que Dios te pide algo que no te pide en realidad. Y esto es lo que todo el mundo ve. Dios prohíbe el sexo. Es que Dios prohíbe el sexo. Es que Dios está diciendo que el sexo es algo malo. Es que Dios está diciendo que el placer es algo malo. Es que Dios quiere que te llenes de hijos. ¿Ven? Siempre presenta la voluntad de Dios de manera deformada, la voluntad de Dios de manera caricaturizada. Eso es lo que hace el demonio de la sedia. Y es lo que todo el mundo en ese momento entiende de la fe. La gente entiende hoy cosas absolutamente erróneas de la voluntad de Dios. Y lo primero que hace el demonio, repito, es empezar a decirle al misionero, es que en lazos de amor mariano quieren que usted no consiga novio, es que allá no le dejan conseguir novio con otra persona que no sea de lazos, es que usted ya tiene 32, 33 y le está dejando el bus, es que mire mija, además usted mira para allá y no hay mucho que hacer, usted... Y puede que sea cierto que no haya mucho que hacer, pero el tema no es ese. Seamos honestos, es cierto que no hay mucho que hacer. O sea, toda tentación del demonio tiene algo de verdad. Sin embargo, no, atentos, atentos. Sin embargo, miren, lo delicado es que eso se empieza a sembrar en tu corazón. Es que seguir al Señor implica dejar a todas sus amistades. O sea, eso es seguir al Señor, vas a quedarte absolutamente solo. Es que no vas a progresar académicamente. Es que el Señor te pide que renuncies a la academia por amor a Él. Es que el Señor te pide que renuncies a las amistades por amor a Él. Es que el Señor te pide que renuncies a verte hermosa por amor a Él. Algunas lo están haciendo ya. Bendito sea mi Dios. Miren que lo primero que hace el demonio no es presentarte algo contra la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios falseada, la voluntad de Dios desfigurada. Ya en este caso no es la tentación de la voluntad de Dios, de algo contra la voluntad de Dios, sino te exagera, te deforma la voluntad de Dios para engañarte. Y miren, esta realidad puede sucederle al que está empezando como el que está terminando en la vida espiritual, al convertido como al no convertido. La primera estrategia de Satanás siempre es falsear la voluntad de Dios, falsear la palabra de Dios, falsear el mandato divino. Falsear el mandato divino. Entonces, si falsea el mandato divino, puede que yo termine haciéndolo con amargura. ¿Por qué? Porque es que yo no entiendo por qué Dios me está pidiendo esto, pero si Él lo pide, lo voy a hacer. Pero no lo entiendo, es una cosa hartísima, pero bueno, Él me dijo que lo hiciera. Entonces no voy a comer de ningún fruto, de ningún árbol del jardín. Oye, pero no es lo que Dios pide. No, si es lo que Dios pide y punto. Y todo el mundo lo tiene que hacer también. Y nadie va a comer de ningún fruto de ningún árbol. Se acabó. ¿Ven? Termina siendo un predicador amargado que expresa con sus palabras la amargura de un evangelio mal vivido y mal comprendido. Expresa la amargura de un evangelio que le tocó conocer y que ojalá no hubiera conocido. Pero el demonio no termina ahí. Miren lo que hace el demonio. Eva cometió un primer error. ¿Cuál es el error de Eva? Conversa con el demonio. Respondió la mujer a la serpiente, no, culebra, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Trata de explicarle, o sea, Eva manifiesta que ya sabe algo. Este puede ser tú. Puede que el demonio ya no te enrede tanto y te falsee la voluntad de Dios, pero puede que en medio de tú tratar de explicarle al mundo, en medio de tú tratar de explicarle a Satanás, en medio de tú ponerte a discutir con la tentación que tienes, cuál es exactamente la voluntad de Dios, termines enredándote. Porque es que estas cosas de Dios no se discuten. Estas cosas de Dios tú no necesitas, terminar de entender. No. Una vez que tú tienes la convicción de que Dios te lo está pidiendo y sabes que es por tu bien y sabes que es porque Él te ama, hasta ahí, eso te basta. Y de ahí en adelante lo que haces es obrar con rectitud, obrar con vehemencia. ¿Qué es lo que le ha pasado a muchos misioneros? Especialmente a muchos que estudian psicología. Que se empiezan a enredar ellos mismos. Empiezan a enredar sus ideas. Por eso es muy importante que el que estudia psicología sea una persona de mucha adoración eucarística, pero de mucha lectura espiritual y de mucha lectura teológica, para mantener purificado su entendimiento y que el enemigo no se vaya a aprovechar y no le vaya a pasar lo de Eva.
No le vaya a pasar que tratando de explicar, tratando de expresar, tratando de entender con mecanismos humanos o con mecanismos y a veces ideas mundanas, tratando de acomodar la voluntad de Dios, termine haciéndose un lío y termine pasándole lo de Eva. Eva dijo, no podemos comer solo de un fruto. Dios ha dicho, no comas de él, ni lo toques. Si usted va al capítulo 2, versículo 16, el mandato de Dios era, puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. ¿Alguien leyó, no lo toques? ¿Dios le dijo que no lo tocara? Bueno, señores, el primer chisme de la historia. Eva acaba de decir que Dios le había dicho que no comiera de él, que ni lo tocara. Primer chisme de la historia en la Biblia. Y fue Eva, no estoy diciendo pues que hay muchos Evos también hoy día, pero es el primer chisme de la historia, muchachos, bajo pena de morir. Viene la arremetida del demonio. Primero trata de confundirte en la voluntad de Dios, trata de desdibujar la voluntad de Dios, pero después te va a decir que no hacer la voluntad de Dios no tiene problema, no pasa nada. Mire lo que le va a decir el demonio. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él se os abrirán los ojos, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Es que Dios sabe muy bien. ¿Saben qué le está diciendo Satanás a Eva? Que Dios le está prohibiendo comer porque el día que ustedes coman serán como él. O sea, que lo que Dios te pide es porque él tiene miedo de que tú seas como él. En el fondo, lo que Dios te pide es para beneficio de Dios, no para beneficio tuyo. Lo que Dios te está pidiendo le hace bien a Dios, no a ti. Le ayuda a la iglesia. ¿A ti en qué te ayuda la castidad? ¿A ti en qué te ayuda la honestidad? ¿A ti en qué te ayuda la sinceridad? ¿A ti en qué te ayuda manejar tu carácter? No, eso le sirve a Lazos. Eso le sirve, a otro le sirve, a ti no. Miren el demonio cómo va trabajando. ¿A ti de qué te sirve esperar a tener no sé cuánta edad para tener novio? ¿A ti de qué te sirve llegar y estar en cine y de repente ver otros misioneros, tú con tu novia, soltarle la mano a tu novia? Eso le sirve a ellos, a usted no le sirve de nada. ¿Ven? Eso no es un bien para usted, eso es un bien para lazos marianos. El demonio tampoco es capaz de decir lazo de amor mariano. Eso es un bien para Rodrigo, eso es un bien para la iglesia. Eva fue engañada, porque para Eva, a partir de ese momento, era un bien para Dios. Es que en el fondo Dios me estaba quitando la posibilidad de ser como Él, cuando era todo lo contrario, pedazo de boba. Era todo lo contrario, pedazo de bobo. Eso es uno cuando peca. Todo lo contrario, lo que está haciendo Dios es para que seas como Él, para que aprendas a manejar tu libertad y a optar por el bien. Pues resulta que el engaño de Satanás consistió precisamente en hacerle creer a Eva y a Adán que el mandamiento de Dios era una carga contra el hombre a favor de Dios. Pregúntate tú en tu vida espiritual en este momento, a ver, lo que estás viviendo, ¿qué es lo que más te cuesta en la vida espiritual? Algunos la castidad, algunos la honestidad, algunos la humildad. ¿Tú crees que eso es un bien para Dios? O sea, ¿tú crees que Dios te lo pide por su bien y no por el tuyo? Tú y yo creemos, estamos pensando todavía que eso es una carga que me tocó vivir, una cosa que me oprime. No es libertad para mí la voluntad de Dios, sino yugo. El demonio viene a engañar, el demonio viene a mentir. ¿Se acuerdan de la famosa película El abogado del diablo? El abogado del diablo, una famosa película de Keanu Reeves, ¿cierto? Esta famosa película, hay una parte donde el demonio, que es el papá del abogado, le presenta a una mujer desnuda al tipo, creo que en un baño, en una parte, y le dice, mira, vamos, acuéstate con ella. Él dice, no lo voy a hacer. Él dice, ¿pero por qué? Qué extraño el Dios que tienes tú. Crea el sexo para después prohibirlo. Es la concepción que tiene la gente hoy de la castidad. Tiene la concepción de que la castidad es la prohibición que Dios hizo de algo muy rico, muy sabroso, que se llama sexo con cualquiera, y lo hizo porque quiere hacerte un desgraciado, porque es un Dios malvado. ¿Ven lo que hay detrás del demonio, de la asedia o del vicio de la asedia? Es una visión falseada de Dios. Señores, ahí está la gravedad, porque si lo que Dios me pide es malo, es porque Dios es malo. ¿Ven por qué algunos padres de la iglesia llegaron a decir que la asedia era la raíz de todo pecado? Luego, claro, sabemos ya,
por teología espiritual y después de haberlo meditado mucho y con Santo Tomás de Aquino, en fin, que en realidad la asedia es una expresión de la soberbia, ¿no? Sigue siendo la soberbia la raíz. Pero a lo que me refiero es que hasta el punto de considerarlo raíz, más allá de la soberbia, llegaron a decir algunos padres apostólicos, algunos padres de la iglesia, que la asedia era gravísima. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Y después de Dios? Nadie. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Entonces, señores, cuando la vida ascética se vive de manera equivocada, vives la asedia. ¿Por qué? Porque el demonio te engaña y porque el demonio te está diciendo que tu vida espiritual es un peso. Entonces, primera parte de la charla, ascética y mística. Segunda parte de la charla, pecado original. ¿Qué es lo que produce inmediatamente la asedia? Temor a la voluntad de Dios. Miren lo que pasa con Adán y Eva después del pecado original. Versículo 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se escondieron, se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo y por eso me he escondido. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, señores, ya tenemos todos los elementos para la tercera parte de la charla. Eso es Génesis 3:8. Ya tenemos todos los elementos para aterrizar todas estas ideas y para hacernos un examen de conciencia de misionero del lazo de amor mariano, a ver si nos inspira la asedia o si nos inspira el amor. Si nos inspira el amor. Vamos a ver. Dijimos que hay una parte ascética y hay una parte mística, que vivimos una parte ascética de renuncia y todos tenemos que vivirla, pero que esa renuncia no puede estar inspirada ni por el temor, ni sintiendo que es una carga, sino por el amor y el deseo de unirnos a Dios. Atentos con esto. Es cierto que toda renuncia implica un esfuerzo, pero si el esfuerzo es producido e inspirado por el amor, no es asedia. Pero si el esfuerzo es un esfuerzo amargado y triste, posiblemente estés picado por la asedia. Después dijimos que el pecado original manifiesta con claridad cómo actúa el demonio para producir asedia en el corazón y que la asedia es más que una inclinación o que es más que un sentimiento, sino que además del sentimiento de la asedia o de la tentación de la asedia, existe el demonio de la asedia, Existe un demonio que está susurrándote permanentemente al oído. Entonces acá vamos aprendiendo que la asedia actúa fundamentalmente en el entendimiento, fundamentalmente en las ideas, trata de confundirte, trata de engañarte. Por eso advierto a los que estudian psicología o ciencias humanas en general, Cuando un misionero me dice voy a estudiar filosofía, antropología, alguna ciencia humanística, me muero de miedo. Digo en mi interior, Dios mío, protégelo y dale una honestidad intelectual tal que nunca se vaya a desviar, porque repito, comporta graves riesgos, porque es por ahí por donde el enemigo más fácilmente se daña. Yo prefiero un misionero que se me acerque llorando y me diga, caí, pero que sabe que cayó en algo que sigue siendo malo, a aquel misionero que no ha caído, pero me empiece a decir, es que yo no sé si esto sea tan malo, es que de repente puede que no, de repente puede ser la cosmovisión cristiana de la realidad, aunque yo no lo hago. Bueno, no soy homosexual, pero no me preocupa que dos tengan relaciones homosexuales. ¿Ven? El problema de este es un daño en la cabeza, un daño en el corazón, un daño en el entendimiento que termina afectando la voluntad. El problema del otro es una caída de algo que sabe que permanece malo. El otro se levanta, se purifica y queda más santo. Este necesita un exorcismo de la razón. Se llaman demonios inteligentes. Los demonios inteligentes, o sea, los que atacan la inteligencia son los peores que existen. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces ya con estos elementos podemos pasar a esa tercera parte, el examen de conciencia de nosotros como misioneros. Pregúntate, ¿vives la vida espiritual como una carga insoportable? Porque si la vives como una carga insoportable, créeme que lo que tienes encima es el demonio. Porque el Señor dice que su yugo es suave y su carga. O sea que si lo que cargas es insoportable, no es Dios, no es de Dios, no es la voluntad de Dios. Es un demonio.
Es un engaño de Satanás, es una mentira que estás cargando. O eso, pero tengo una tentación contra la que lucho, pero no es insoportable, porque mantiene la esperanza, porque sabes que Dios te da la fuerza, porque vas a misa, porque te lleva a Dios, porque te une a la gracia. En cambio, cuando es insoportable, es que no quiero rezar, es que no quiero ir a misa, es que no quiero volver a hacer el rosario, es que no quiero estas prácticas, es que no quiero ir al grupo de oración, es que no quiero ir a ese retiro. Una carga insoportable. Es que ¿por qué tiene que ser pecado? Es que pues ya lo cometí un poquito, pues ya la embarro del todo y después me confieso. Porque pues finalmente como esto es tan rico, pues peco y luego me confieso. ¿Ves? Estás picado por el demonio de la asedia. Y por eso es tan delicado. Porque una persona que vive la vida espiritual así es un desgraciado espiritual. Es un pobre desgraciado espiritual. Entonces, para ti, las prácticas, las prácticas, ¿son una carga? Tú dices, Dios mío, a mí hice el rosario, no he hecho el rosario, y además Santa Brígida, no he hecho ni la primera de Santa Brígida, ni la primera. La primera es la mitad de Santa Brígida, ¿no? No he hecho ni la primera. Es una carga, atento, porque si para ti es una carga, o sea, la sensación que estás teniendo eso es un peso horrible que tengo que cargar. ¿Sabes qué pasa? Estás picado por la asedia. En cambio, si tú dices, hombre, a veces me cuesta dificultad, pero anhelo mi rosario diario. No he ido a misa hoy. Tengo todavía el gusto de poder comulgar a Cristo hoy. No ir a misa hoy no significa una carga porque me toca, sino un gusto que todavía no he degustado. Como estábamos en Argentina, y estábamos en un colegio, estábamos organizando la parte educativa de Lazos, del Colegio Sapiencia. Entonces nos preguntó una licenciada en lengua española. Nos dice, oiga, ¿ustedes han leído ya El Quijote de la Mancha? No, yo he leído pues algunos resúmenes de Wikipedia, pero honestamente, El Quijote completo, no. Mi papá lo ha leído, mi papá sí ha leído El Quijote de la Mancha, yo no. Me dijo, te felicito. Yo creí que era un sarcasmo. Dice, ¿por qué? Porque todavía hay un placer en la vida que tienes por disfrutar, que es leer el Quijote. ¿Qué tal esa? Ni lo he empezado. Quiero que me felicite todos los días. Quiero dejar ese placercito para después. Señores, no he rezado el rosario, te felicito. ¿Por qué? Porque todavía hay un placer en el día, el placer de agarrar esas cuentas del rosario. Todavía hay un momento de unión con Dios en el día que te falta por vivir. Qué gusto que ya casi lo vas a vivir. ¿Sí me comprenden? Si tú vives las prácticas espirituales así, o por lo menos si las quieres vivir así, o sea, que hay días que uno está cansado, que hay días que uno dice, sí, yo pues amo al Señor, y qué rico el rosario, pero estoy fundido. No importa, pero sé que esto me hace bien, sé que esto me sana, sé que esto es voluntad de Dios para mi bien, porque Dios me ama y quiere mi bien. Mi mamá, María Santísima, me ama mucho y ha dicho que yo rece el rosario porque esto me conviene. Y empieza, repito, la vida espiritual a tornarse en algo dulce. Empieza la vida espiritual cuando uno logra vencer definitivamente la asedia, entonces ya no es una carga, ya no es la castidad que me tocó cargar, sino la castidad que es la alegría que me enseña a amar. Ya no son las reglas de lazos que me tocó, sino las reglas que mantienen mi movimiento limpio, como un ejército para salvar almas. ¿Bien? Ya no son las prácticas pesadas, sino las oraciones que fortalecen mi alma para ser capaz de soportar el embate del demonio que vivo en los retiros espirituales, porque a Satanás nos enfrentamos de frente en los retiros espirituales. Si tú vives la vida espiritual así, eres un bienaventurado, eres un bendito, eres un extraordinario misionero, una sonrisa en tu rostro se dibuja a cada instante, tu predicación es miel para las personas, cuando hablas todo el mundo te rodea a beber de esa miel, de esa dulzura, porque por exigente que sea el evangelio que propones, es un evangelio que es liberador, que es sanador, es un evangelio que todo el mundo quiere agarrar, porque se quiere sentir liberado como te ven a ti liberado. Pero si te ven un pobre esclavo,
de prácticas, de oraciones, de virtud, un pobre esclavo de mandamientos. Si te ven con un peso insoportable sobre ti y le estás proponiendo al otro que es que se siente volando en medio de la droga, en medio de la lujuria, y tú con ese peso de la ley diciéndole, ven, te invito a que seas libre, no va a provocar a nadie. A lo mucho te toca decirle, bueno, eso no te hace libre, pero si seguís así te vas a condenar. A lo mucho toca decirle que se va a condenar miserable, a ver si por lo menos usted me ayuda a cargar este peso tan espantoso que tengo, que son estas prácticas, que es esta camiseta, que es esta medalla. Quien vive la vida espiritual así, repito, es un pobre desgraciado. Es un pobre desgraciado. Porque está picado por el demonio de la asedia. Señores, ¿se dan cuenta la importancia del tema o no? En los momentos que han podido estar despiertos, han logrado captar, han logrado hilar, de ascética, asedia, o sea, más o menos. No, los felicito, sé que es una obra difícil y han hecho un esfuerzo soberano, las mujeres más despiertas, los tipos, las felicito mujeres, la vuelvo a felicitar mujeres. Muchachos, ¿qué es para ti lazos? ¿Una carga insoportable? ¿Qué es para ti la voluntad de Dios? ¿Qué es para ti la lucha contra tu carácter? ¿Qué es para ti la lucha contra tu defecto dominante? ¿Una carga insoportable? O sea, ¿de verdad tú crees todavía que esto que estás viviendo, que tu lujuria es una cosa normal, que alguien dijo que era mala, pero que en sí mismo es una cosa objetivamente neutra, moralmente neutra, no le hace daño a nadie, pero como ya alguien la cargó de moralidad negativa, ya me toca luchar contra eso? ¿O de verdad tú entiendes que lo que tiene dentro de ti, ese defecto dominante, es una lepra espantosa que te está destruyendo, contra la que tienes que luchar sin cuartel, a muerte si es necesario, porque es lo que te hará libre? Si entiendes que la lucha sin cuartel es contra una cosa espantosa que te está haciendo daño, te felicito, eres un guerrero de la Virgen. Si sientes que lo que te piden es simplemente un capricho de Rodrigo, de Wilson, de Santiago, de Lazos, o vamos un poquito más, un capricho de la iglesia, de los papas, o vamos un poquito más, un capricho de Dios, déjame decirte que lo siento, eres un pobre desgraciado. Y no sé cómo haces para vivir la vida espiritual así. Hasta algo de admiración me produce. Porque si la vida espiritual, viviéndola con alegría, es difícil, yo no me imagino que la vida espiritual viviéndola con amargura. Si la vida espiritual, viviéndola con gozo, sabiéndome libre, sabiendo que me libera y que me lleva al cielo, pero me ayuda a vivir el cielo desde la tierra, ya es una cosa que implica lucha, yo no me imagino qué será para una persona que lo único que hace en su vida es luchar para no irse al infierno. Y que me tocó hacer esto para no condenarme. Créanme, lo digo una vez más, ese es un pobre desgraciado. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está hoy tu vida espiritual? ¿En qué momento te encuentras? ¿Te domina la asedia? ¿Te susurra el demonio de la asedia? ¿O vives con alegría tu fe? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración de liberación. Vamos a orar para que el Señor nos libere del demonio de la asedia. ¿Bien? Señores, vamos a pedirle al Señor que nos libere. Tal vez no existen esos ideales perfectos, tal vez no existe el que no tiene nada de asedia o el que está repleto de asedia. Tal vez en algunos aspectos tu vida espiritual y mi vida espiritual es muy alegre, pero tal vez en otros aspectos estamos dominados por la asedia. Tal vez el demonio nos susurra al oído. Tal vez en algún aspecto puntual. Puede que en todos los otros te sientas libre, pero tal vez haya un aspecto puntual que sea una carga insoportable para ti. Repito, no puede ser insoportable si es de Dios, porque si es de Dios, su yugo es suave, su carga ligera. Ahí, con los ojos cerrados, vamos a desnudar nuestra alma ante Jesús. Vamos a decirle al Señor que llevamos años creyendo que era virtud la lucha contra un peso
que considerábamos insoportable. Vamos a decirle que creíamos que era inspirado en el amor, que lucháramos contra algo que no nos parecía malo, pero que si él decía que era malo, así era. Entendamos que lo que se esconde detrás de la asedia es esa visión deformada del Padre, y que tal vez muy en el fondo del corazón tenemos que sanar la paternidad, porque seguramente en la raíz de la asedia hay una herida en nuestra relación con nuestro papá, un papá tal vez duro, un papá que no fue reflejo de la paternidad de Dios, que finalmente me hace creer que Dios es igual. De pronto en palabras digo, sí, Dios me ama, pero en el fondo siento que Dios es igual de duro que mi padre, que me exigía cosas imposibles, me decía cosas espantosas. Entonces seguramente sí le obedezco más por temor que por amor. Amado Señor, lo primero que quiero pedirte hoy es que sanes definitivamente nuestra línea paterna. Sana en ese momento, Señor, la imagen que tenemos del Padre, la imagen que tenemos de nuestro Padre de la tierra. Señor, pasa purificando. Si hay todavía aquí corazones, Señor, heridos con su papá, si hay todavía heridas aquí, Señor, con un papá que consideramos que fue injusto, con un papá que fue demasiado duro con nosotros, con un papá que nos trató espantosamente, con un papá que lo único que me pedía era cosas para mi mal. Así lo sentía, Señor, que lo que me pedía era caprichos de Él, que no era para mi bien. Y luego he proyectado esta imagen paterna desfigurada sobre ti, Dios mío. Quiero que me sanes en este momento, Señor. Sana mi corazón. Hoy lo voy a abrir completamente. Y en este momento te suplico, Señor, una sanación definitiva de la línea paterna. Mi papá no fue perfecto, pero tú sí eres perfecto, Dios mío. Mi papá cometió errores, pero ya voy a dejar eso porque tú, Padre perfecto, curas las heridas de un Padre imperfecto como el que tuve. Hoy quiero entregarte, Señor, a mi papá. Hoy quiero sanar definitivamente esa línea paterna de mi vida. Hoy quiero sanar la filiación. Hoy quiero sanar el hecho de nunca haberme sentido hijo de verdad. Hoy te suplico, Señor, que pases limpiando, liberando, sanando definitivamente en tu nombre, con tu sangre preciosa, esa imagen desfigurada de mi Padre. Porque si te veo en la cruz derramando la sangre, es porque mi Padre del cielo me dio ese regalo de tu sangre para ser liberado y sanado completamente. Cuando te veo a ti, Señor, veo el amor del Padre del cielo. En el nombre de Jesús, y con esa sangre derramada en la cruz por amor del Padre Celestial, que esa misma sangre venga y limpie, y libere, y sane definitivamente, completamente, absolutamente mi línea paterna. Y mi papá, donde quiera que estés, no importa cómo haya sido, papá, no importa cómo haya sido, hoy pongo la imagen del Padre Celestial sobre la tuya. Hasta ahora tenía tu imagen sobre la del Padre Celestial. Hoy, en el nombre de Jesús, invierto esto. Ahora la imagen de Dios Padre, la que pongo sobre ti. Imprimo la impronta del rostro del Padre sobre el rostro del mío. La impronta del rostro del Padre Celestial sobre el rostro de mi Padre terreno. Si es que no lo conocí, si es que ni siquiera me acuerdo cómo era, hoy veo en mi Padre terreno al Padre Celestial. Y sana definitivamente esa herida con mi papá, que me ha llevado a tener problemas con la autoridad, que me ha llevado a creer que lo que me piden siempre es para mi mal, que me ha llevado a creer que la autoridad siempre es contra mí y no por mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora y para siempre, esa línea paterna se sana. Uarabasteren yarabai, gretrevenda larasten diadarai, geterevenda larasten giriarai, greatrapatere vendeleresten giriarai,
Larabanjarai, Hetelere Venda Larastenjiri Atararanjere, Grendre Vendi Alarashirabai, Uhalarabai, Jeremiana Larastenjere, Gretre Venda Larastenjiri Alararai. Todo sanado en tu nombre, Señor. En este momento va a partir mi vida en dos. Este momento va a partir mi vida de misionero en dos. Es que soy un misionero hasta hoy, y a partir de hoy otro distinto, sano en la línea paterna y por consiguiente feliz de hacer tu voluntad, Señor. Gretre venda la rastenjiriarai, pujalarabande lerei, greati atalai, sendere venda larai, hetelere veti a la rastenjiriarai, pujalai, hendere veni alabai, gretre vesti a la rastenjiriarai. En el nombre de Jesús, ya no tiene de qué alimentarse el demonio de la asedia. En el nombre de Jesús, todo espíritu de asedia que haya acá se va a los pies de la cruz de Cristo nuestro Señor. Y no tiene poder de hacerle daño a ninguno de estos hijos de Dios, a ninguno de ellos, porque ahora todos entendemos que tenemos un Padre que nos ama. Ya no hay herida emocional de la que te puedas pegar. Espíritu inmundo de asedia, fuera de mi vida, fuera de mi corazón, fuera de mis sentimientos, fuera de mis ideas, fuera de mi mente, fuera de mis recuerdos. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompe todo espíritu de asedia que me ha hecho creer que la voluntad de Dios es por mi mal, que me ha hecho creer que es imposible cumplirla. Se rompe toda imagen desfigurada del Padre Celestial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Jesús de Nazaret. Se rompe toda imagen desdibujada de la voluntad de Dios en mi vida. Todo temor que he tenido a la voluntad de Dios, todo temor que he tenido a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, porque he tenido miedo de tu voluntad, Señor, porque he tenido miedo de que tú quieras algo malo para mí, pero hoy ese temor se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acepto tu voluntad, sea la que sea, Señor. Será lo mejor para mí, es lo que quieres para mí, es lo que me hará feliz, es lo que me hará gozoso y dichoso. Acepto la vida religiosa, acepto la vida consagrada, acepto la vida contemplativa, acepto la vida sacerdotal, acepto la vida matrimonial, acepto los hijos, Señor, los que me quieras enviar, Señor. Acepto la enfermedad que venga, la acepto con alegría, si es que esto me va a unir más a ti. Sé que todo no viene de ti, pero todo lo que me una más a ti, lo acepto sin temor, Señor, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa. Caminaré a tu lado, Señor. Hay una voz, esa voz tuya, Señor, es la que quiero escuchar, no la voz de Satanás, no la voz del espíritu de la asedia, no, quiero escuchar la voz tuya, la voz que me susurra, la voz que me dice que me ama, la voz que me dice, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Hay una voz que le habla al corazón, Cántalo fuerte. tan dulce y tan tierna, es la voz de Dios, que día a día siembra algo en mí, como su testigo yo quiero vivir. Me mira a los ojos, me dice te amo,
caminaré donde están tus huellas, yo pisaré, y aunque me duela, yo seguiré, pues más adelante guiándome, caminaré. caminaré, Dilo sin temor. caminaré. Es el camino del amor. ¿Dónde están tus huellas? Yo pisaré, Es el bien para ti. que me duela, yo seguiré, pues más adelante guiándome. Vamos, mujeres, mujeres, caminaré. Caminaré, donde están tus huellas, yo pisaré, y aunque me duela, yo seguiré, pues más adelante guiaré. Vamos, señores, vamos, hombres, fuerte. Caminaré, donde están tus huellas, yo pisaré, y aunque me duela, yo seguiré, pues más adelante guiándome. Fuerte lazos, fuerte lazos. Caminaré, caminaré, donde están tus huellas, yo pisaré, y aunque me duela, yo seguiré, pues más adelante guiándome, caminaré. Vamos, Señor, te quiero entregar estos hijos en este momento. Dios, libéranos de la sedia. Libéranos definitivamente de ese demonio. Libéranos definitivamente de esos pensamientos. Ayúdanos a asumir un compromiso. El remedio contra la sedia. La manera de exorcizar de la mente el demonio de la sedia es la lección divina diaria. Solo la palabra de Dios tiene el poder para quitar ese engaño de Satanás de tu mente. Por eso cuando Satanás quiso engañar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra de Dios. Y tú y yo, tan perezosos haciendo la lección, y tú y yo, que es la práctica que menos hacemos, ¿sabes por qué? Porque Satanás nos enreda. Porque sabe que es la práctica que más le va a hacer huir de nuestra mente. Como remedio, uno solo. Hay muchos, pero concentrémonos en uno. La lección divina diaria. Vas a meditar la palabra de Dios. Y la vas a meditar con mucho amor. Que sea, después de la Eucaristía, la parte más importante de tu día. Porque la palabra de Dios, leída, meditada, orada diariamente, no solo te hace sabio, no solo te lleva a la santidad, además exorciza el demonio de la sedia. Te enseña a pensar al modo divino, te enseña a hablar al modo evangélico, al modo del evangelio de Cristo. Te enseña a razonar como Dios mismo razona. El remedio es uno solo. Lección divina todos los días. Todos los días. Todos los días. Profunda. Trata de leer el espíritu detrás de la letra. Trata de comprender el espíritu detrás de lo que está impreso. Que ahí está el exorcismo permanente contra el demonio de la sedia. Y vamos a decirle una última vez al Señor que caminaremos con todo el corazón, con toda la fuerza de nuestra alma, con toda la fuerza de nuestro ser. Caminaré
persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo. Dadas mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales, veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa mano. Ponme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco y en ti confío, eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicarte. Para terminar, Romanos 12:2. La voluntad de Dios, escucha bien, es buena, es agradable y es perfecta. No le temas nunca a la voluntad de Dios, porque es buena, no es mala, no es mala. No sé lo que te esté pidiendo, pero lo que te está pidiendo no es malo. Es agradable. Puede que al principio sea un árbol de raíces amargas, pero son frutos dulcísimos. Y es perfecta, porque encaja perfecto para tu temperamento, para tu carácter, para lo que eres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.